en nuestro tema de hoy vamos a hablar sobre preparativos para la Pascua. Recuerde que durante la semana estamos estudiando sobre la Pascua, la primera Pascua en la historia y en el mundo. Y hacia el final iremos viendo que esto es importantísimo por la conexión que tiene con nuestro Señor Jesucristo, porque nada de esto sucede simplemente por suceder. Es de alguna manera un tipo de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que vamos a orar pidiendo la bendición de Dios para el estudio de este día. Bondadoso Padre que habitas en la inmensidad, estamos muy agradecidos porque tu palabra nos ayuda a poder prepararnos para los eventos que van a suceder pronto antes de la segunda venida de Jesús. Esa gran liberación se acerca y nos das instrucciones sobre cómo debemos vivir en este tiempo, con qué preparativos debemos estar ajustando nuestra vida. Así que ayúdanos a escuchar tu voz, lo pedimos en Jesús. Amén. Para este día, pastor, cuando uno habla de preparativos y con lo que ya le ha dicho Moisés a Faraón sobre que después de esta plaga ellos mismos le van a pedir que salgan de Egipto, uno esperaría, humanamente hablando, que en lo que Dios se concentre es en la organización de cómo van a salir, cómo van a atender a los mayores de la comunidad, a los bebés, a las mujeres embarazadas. Y sin embargo, parece que esto no es lo que tiene en mente Dios. Dios en realidad, y eso comienza en el capítulo 12, le invitamos a leerlo, el capítulo es extenso, pero es muy ilustrativo. Lo que Dios les pide es que se preparen para la Pascua, que comiencen a celebrar eso que será el principio de una nueva vida para ellos. ¿Por qué a Dios le interesa esto sobre todo? Incluso sobre el hecho de cómo va a ser al final el tema de organizarse para salir por familias y todo hacia el desierto. Hay algo aquí en la lección de esta semana que yo creo que no debemos pasar por alto, Y sabe que tiene que ver con una palabrita precisamente por lo que ha precedido a la salida de Egipto, que fueron las plagas, y tiene que ver con la palabra obediencia. Miren, aquí esto es algo bien importante y ya les voy a decir cuál es la relación que vemos entre esta palabra obediencia y la Pascua, porque recordemos que Dios le había estado pidiendo al faraón que liberara a su pueblo, que lo dejara ir, que él tenía otros planes para su pueblo, que había estado allí siendo maltratado, siendo violentado, y Dios le dice, libera a mi pueblo, y Faraón no escuchó. Cuando decimos no escuchó, en otras palabras, Faraón desobedeció la voz de Dios y sufrió las consecuencias. Ahora Dios iba a tratar con su pueblo, le iba a dar un mensaje, y ahora la pregunta es, ¿cómo iba a reaccionar o qué iba a hacer el pueblo de Israel? ¿Iban a ser igual que Faraón, que iban a endurecer sus corazones o iban a escuchar la voz de Dios? Y entonces Dios prueba a su pueblo, porque miren, lo más normal hubiera sido, hermano Gerson, si ellos iban a salir en ese momento, como usted bien mencionó, bueno, prepárense de esta manera, el pueblo, sí, estamos preparados y vamos a ir, hubiera sido lo más normal. Pero Dios conoce nuestros corazones y Dios quiere lograr algo más. Dios quería que ellos aprendieran a ejercer fe en Él. Amén. Quería que aprendieran a confiar en Él. Y confiar en Él llevaba a la obediencia. Porque la fe genuina siempre lleva a la acción. Amén. La fe lleva a las obras. Una fe sin obras no es fe al final. Entonces, cuando Dios le dice al pueblo que van a tener una Pascua, no había nada de científico, que alguien que esté esclavo, que está preso porque va a comer la carne de un cordero y va a pintar ahí con la sangre de ese cordero en la puerta, en el dintel de la puerta, que eso ya lo iba a liberar. Noten qué hubiera pasado si el pueblo de Israel hubiera pensado esto desde el punto de vista de la razón, desde el punto de vista científico. Pero si lo que queremos es ser liberados, no queremos tener una cena en este momento. ¿Y quién dice que eso nos va a liberar? Gracias a Dios la historia nos muestra que el pueblo de Israel tuvo fe, porque a veces Dios para ayudarnos a nosotros
nos dice algo que choca contra nuestra lógica, que choca contra la razón. Ahí es donde muchos fallan y fracasan y no ven un sentido en todo este asunto de la palabra de Dios, porque dice, bueno, no, mi problema es económico, mi problema es familiar, y me están diciendo que me tengo que bautizar, para poner un ejemplo entre algo que Dios le esté diciendo, pues Dios te puede decir muchas cosas, pero vamos ahí. Por eso es que a mí me parecía muy importante tocar este punto, porque ahora Dios iba a probar la fe de su pueblo y la obediencia de su pueblo, si ellos estaban dispuestos a escuchar su voz. Me gusta eso, pastor, porque aunque tristemente no sé por qué no hacemos la conexión, aquí podríamos decir que obediencia llega a ser un sinónimo de adoración. Si adoro a Dios, lo obedezco. Y Dios espera ser adorado el primero, porque Él va a hacer grandes cosas por nosotros. Y justamente es el punto que quiero destacar. Aunque definitivamente no nos ganamos el cielo nosotros por ser obedientes, porque no es eso lo que nos da derecho al cielo, confiar en las promesas de Dios y obedecer siguiendo las direcciones de Dios porque lo adoramos a Él, ¿qué garantizaba para el pueblo de Israel? Considerando todo lo que, por ejemplo, que usted nos ayude aquí, porque tal vez algunos no lo sabrán, lo que significa la palabra Pascua y lo que se vería de manera efectiva ya en la vida de todos los primogénitos israelitas. Muy bien, es un tema bien interesante. Sabe que Dios había anunciado al faraón que iba a morir su primogénito, lo estudiamos el día de ayer, bueno, está en el capítulo 11 de Éxodo. Ahora, ¿por qué el primogénito del faraón? Porque Dios ya había dicho que el pueblo de Israel era su primogénito. Sí. Entonces es como decir primogénito por primogénito. Pero notemos ese texto porque ya lo leímos o lo pasamos hace algunos días, Éxodo capítulo 4 y los versículos 22 al 23, porque ahora vamos a hacer la conexión con todo este concepto. Éxodo digo, libro de Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23. Y dice así, y dirás al faraón, a Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, y he aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Sabe qué? Ya Dios había anunciado esto a Moisés, y no sé, bueno, Moisés inicialmente tenía que dar, Dios le advierte a Moisés que un día él va a tener que dar este mensaje de juicio. Por supuesto no lo dio inicialmente cuando llegó y se presentó al faraón, mira, voy a matar a tu primogénito. Pero Dios está anunciando nuevamente esto. Esto nos ayuda a saber que Dios tiene el control y que Él conoce por anticipado lo que va a suceder en el futuro. Pero Dios dice, mira, el pueblo de Israel es mi primogénito. Y aquí es vida por vida. Ok, si tú quieres retener, porque al final el faraón, el plan era destruir al pueblo de Dios, lo vemos cuando mataron a todos esos niños. Entonces Moisés, bueno, Dios habla a través de Moisés y le dice, mira, si tú no lo dejas ir, entonces yo voy a tocar a tu primogénito. Porque hay personas, hermano Gerson, y aquí es otra lección espiritual, que a veces hacen cosas que no les gustaría que les hicieran a ellos. Claro. Yo puedo hacer cosas, pero a mí no me las pueden hacer. Parece que esa era la actitud del faraón. Y Dios dice, no, Israel es mi hijo, yo lo voy a liberar, pero si tú no quieres liberarlo, pues voy a tocar a tu hijo para que veas lo que se siente, para que veas lo que está sucediendo. Pero entonces aquí hay todavía algo más, y tiene que ver con el plan de salvación. O sea que todo este tema de la Pascua finalmente tenía que, el propósito, o tenía más bien el propósito, tenía que ver, o tenía el propósito de señalar en la mente de los hebreos que largamente habían estado esclavizados y que algunos de ellos también habían puesto su confianza en esos dioses egipcios, que ahora toda esa confianza estaba destruida totalmente. Tenía el propósito de que ellos vieran que Dios es el autor de la salvación y que Dios es el único que puede liberar del pecado. Amén. Al final nos damos cuenta de eso, pero entonces no a través de algo que nosotros hacemos,
porque lo que libera del pecado, lo que salva del pecado es la sangre del Cordero. Amén. Es la sangre del Cordero. Y aquí está esa relación entre la fe y la obediencia. La fe en Jesús es lo que nos da el acceso a la salvación, pero esa fe en Jesús me lleva a obedecer los requerimientos de Él. Y entonces ahí está la palabra Pascua. Dios instituyó aquí en este momento la Pascua, que esa palabra significa pasar sobre o pasar por alto, pasar de largo. El ángel destructor iba a ir por todas las casas, pero en aquella que estuviera la sangre, ahí en la puerta, el ángel iba a pasar por alto esa Pascua. De ahí en adelante, eso llegó a significar esa palabra. Y eso es maravilloso, porque ahí se ve cómo Dios en su gran misericordia obra. Y eso me lleva a una pregunta final, pastor, y es para la reflexión de hoy, quiero decir. Y es que cuando estamos enfrentando algunas pruebas en nuestra vida, ¿no? Cualquiera sea la prueba, a veces Satanás llega a tentarnos con la idea de trastocar el carácter de Dios, el concepto del carácter de Dios que tenemos en nuestra cabeza. Pero ¿cómo podemos mantener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, el hecho de que Dios es bueno, siempre hará lo mejor para sus hijos, pese a lo que pase, en favor de sus hijos, y por lo tanto podemos confiar en Él y obedecerle a Él, aun cuando todas las apariencias parece que están en nuestra contra? Bueno, creo que la lección de esta semana nos va a ayudar a entender que Dios desea, no solo deseaba que el faraón se salvara, pero como el faraón no quiso, pues Dios lo dejó a un lado y ahora trató con su pueblo. Sí. Ahora trató con ellos personalmente en un asunto de fe y de obediencia. En un asunto de fe y de obediencia, que es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en nuestro caminar en la vida diaria, sabiendo que Él cuida de nosotros, que Él sabe lo que necesitamos, pero Dios no siempre nos da lo que queremos, porque a veces las órdenes de Dios van a contradecir a algo que nosotros pensamos que necesitamos, pero Dios siempre sabe lo mejor que nosotros necesitamos recibir. Por eso es preciso obedecer a Dios cuando Él da un mandato, cuando Él da una orden, porque si nosotros no escuchamos esa voz, no escuchamos ese mandato, tristemente no vamos a avanzar en el camino que Dios quiere. ¿Sabe que cuando estudiamos esta lección de la Pascua, uno puede pensar la noche en que las personas durmieron en pijama y durmieron en pijama y salieron con su pijama, si lo pusiéramos en nuestros términos hoy, de la tierra de esclavitud? Y nadie pensaba que la liberación iba a ser de esa forma o de esa manera, pero era la manera que Dios había provisto para que su pueblo pudiera recibir liberación. Así que Dios tiene un plan maravilloso y su palabra nos lo revela. Solamente necesitamos escuchar con atención, y si nos vemos reflejados un poco en Faraón, pues pedirle al Señor que nos ayude para que se derrita ese corazón duro. Y es una promesa de Dios: yo cambiaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, pero tenemos que permitírselo nosotros. Pastor, me gustaría que orara justamente por eso, porque cada día podamos rendirle nuestro corazón, y ahora que nosotros sabemos que esa Pascua es nuestro Señor Jesucristo, lo dice Pablo más adelante en el Nuevo Testamento, que podamos permitirle a Él cubrir nuestras vidas por completo. Amén. Padre, nuevamente te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás al cuidado de cada uno de tus hijos, al cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos das tu palabra, donde hay órdenes e instrucciones precisas sobre lo que debemos hacer. Ayúdanos a creer y obedecer tu mandato, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.